Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y aquí estamos con otra entrega de Hacer Visible lo Invisible en nuestra temporada de Historias de Resiliencia. Su objetivo es dar voz a historias silenciosas, historias que no conocemos para inspirar y empoderar. Y aquí está su hot, Ana María Rojas, Laiscoas, educadora emocional por excelencia. Mis redes, Ana María Laischanger. Y hoy por primera vez en mi programa tengo invitado a un caballero y este caballero es un amigo, yo digo un amigo de la casa, es mi amigo Gerardo Silver. Y como lo ven ahí, Gerardo Silver trabaja con coaching y con comunicación. A pensar fuera de la caja, cuando oigo esa expresión, me acuerdo de ti, Gerardo. Bueno, Gerardo tiene una trayectoria extraordinaria en todo lo que es el coaching. Él es coach, mentor, es trainer, es supervisor en desarrollo, coaching personal y ejecutivo, trabaja habilidades directivas. Esto es lo que más me gusta de Gerardo, que es un provocador profesional, director de Silver Coaching, comunicación desde el año 2002. Y bueno, y podría pasar la hora de nuestro podcast diciendo todas las cosas que maneja Gerardo. Pero lo más importante, yo lo que creo que desde mi óptica, más maravilloso que él ha creado es un programa o una plataforma, no es un programa, es una plataforma que dice, juntos somos más coaching, buscando unión, buscando empatía entre los COAs para dar mejor atención al cliente. Bienvenido, Gerardo, a Ser Visible lo Bueno, Invisible. ok, me hago visible. Muchísimas gracias. Saludos a todos. La verdad que felicitarte porque estaba mirando lo que has hecho, la impecabilidad con que has estado haciendo este ciclo. Realmente te felicito por eso y para mí, bueno, es un honor que me invites a este cierre de tema y bendito sea entre todas las mujeres porque has tenido mujeres muy completas, muy excepcionales, y en honor a nuestra amistad va a ser un gusto compartir contigo lo que pueda, desde lo que a mí, es el estilo que a mí me gusta, que es de hablar mucho, no decir nada, pero hablar desde el corazón, como decís vos. Sí, vamos a hablar desde el corazón y vamos a hablar. Gerardo, ¿cómo defines tú lo que es la resiliencia y cómo la consideras su importancia en la vida cotidiana? Eh, Me puse a pensar que esta iba a ser la primera pregunta porque la vi en todos lados, y la verdad, eh, como te dije, yo tengo definiciones simples, no complejas. Si cualquier persona que está acá busca resiliencia en YouTube, te va a encontrar con un montón de definiciones. Y lo más concreto es la capacidad de recuperar, superar, recomponerse de momentos difíciles, y todo va a dar vuelta por ahí, ¿viste? Superar, habla de superación sobre todo. Y resiliencia viene de la palabra saltar para atrás, es volver para atrás. Y yo leía y leía, está todo escrito. Yo tengo una frase que dice, el problema no es el conocimiento, lo sabemos todos, ¿Sí? el problema es la acción. Entonces, para mí, eso es uno de los principios. Y el otro principio es simplicidad y diferenciación. Entonces, para hacerlo simple, la resiliencia es la aceptación de las cosas que nos pasan y seguir para adelante. Punto y aparte. Me gusta. Y una de las cosas que implica esto, un poco lo estaba ganando, ¿no? Y digo que son novedades, es vivir en el presente. Cuando vivimos en el aquí y ahora, lo que fue fue. No estamos diciendo que no quedemos doloridos, que no quedemos con heridas, ni mucho menos, pero la vida continúa. Entonces, creo que desde ahí viene un poco la cuestión, ¿no? Entonces, cuando yo veo tema de me encanta, ¿no? De hacer visible lo invisible, donde hablas de resiliencia, se trata de hacer visible aquellas cosas que nos pasaron en la vida, que no queremos que la gente vea, para vernos así como superpoderosos, ¿no? Que todo podemos, y todas esas cosas quedan guardadas, y muchas de ellas son las que nos recuperamos siendo resilientes. ¿Vamos bien por ahí? Sí, claro. Entonces,
Bueno, entonces la pregunta que me hacía es, ¿cómo fue que lo superé y cuál fue el mayor desafío? Eh, en el, en el año, bueno, nosotros tenemos una relación ya lleva de muchos años. Estuvimos en un evento muy importante que vos hiciste, creo que en el 2020, referido 2019, a un congreso en el que yo hablé de déficit de atención y nos volvimos a encontrar en el ciclo de conversaciones juntos con vos, donde el tema de la coaching y discapacidad. Y en este punto, que ha evolucionado mucho todo este tema, ¿no? Que está bueno. Sacar a la luz lo que antes era invisible. Y yo lo que veo ahora con las redes es que todo se ha hecho visible y todos nos estamos mostrando como realmente somos con las cosas que nos pasaron que antes no lo hubiéramos hecho. Yo sé que es difícil seguirme, pero mezclo muchas cosas. Pero bueno, siempre digo que el mejor coaching que hemos tenido todos como personas, como humanidad, ha sido la pandemia, que nos dio una paliza que ningún coach podría haber logrado y una toma de conciencia. Cuando me refiero a mí, me refiero a todas las personas en general, ¿no? Como que cambió la perspectiva de muchas personas porque la vida los hizo justamente ser resilientes, superar cosas que no hubieran pensado, y esto debe haber afectado su, los puntos que por ahí podría haber traído una sesión de coaching. O sea, claro que esto es, lo que diga cada que habla es absoluta responsabilidad del que habla. O sea, que son teorías que yo comparto, pero que a veces creo que son así. Entonces, esto venía a la luz de que cuando hablamos de discapacidad, que en realidad ya no es discapacidad, sino es condición, el déficit de atención, que no sé si habrá salido en alguna de las conversaciones acá, ha sido en mi No, caso una de las cosas, bueno, entonces está bueno, porque entonces tiene que ver con la resiliencia, ¿viste? claro que Eh, sí. para los que, para los que no tienen muy claro lo que es, probablemente de cada 10 personas que estén escuchando, 2, 3, 4, o depende cuántas, este, pueden tener alguna posibilidad de lo que se llama hoy déficit de atención. Se ha puesto más de moda la procrastinación, entonces tenemos cientos de programitas y cosas que nos dicen cómo procrastinar, sin entrar quizá en lo profundo de lo que es el déficit de atención, que es una condición diferente de funcionamiento neuronal que nos enfrenta a determinado tipo de desafíos. Y desde ahí, entonces yo empecé a pensar y decir, bueno, creo que el mayor desafío de resiliencia fue superar lo que esa condición te ha manejado. Bueno, tú Desde acabas de decir, Gerardo, dame la un segundito. sí, sí, Fíjate que tú acabas de decir 10 de cada 10 personas, creo que fue lo que dijiste, de cada 10, 8 posiblemente tienen 10 déficits de atención. Y nosotros compartimos ese síndrome de déficit de atención, lo hablábamos hoy. Y me encanta que puedas hablar de ese desafío tan importante, de cómo tú has podido no, no, manejar. estoy. Ah, ok. Lo más importante es ver cómo tú has podido manejar desde la resiliencia el déficit de atención, porque qué interesante que muchos padres que hoy tienen a sus hijos con este déficit, o también adultos contemporáneos o adultos, todas las personas que nos puedan escuchar, puedan ver que sí se puede trabajar aún con déficit de atención, porque es una dificultad para aprender y para prestar atención, más no es una discapacidad, como lo acabas de decir. Es una condición exactamente que hoy, sino es muchísimo más conocido que lo que era. Entonces hay muchísimo para aprender sobre eso. Yo lo he publicado tanto en mi propia web, rocío.com, como también en la de Puntos Somos Más, como un tema, me estás escuchando, como un tema importante. Algo se quedó congelado acá. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho con poca dificultad, pero ahora, a ver, Decime si me escuchas bien, si no ahora me sí, salto ahora la sí, cuestión. ahora sí. Bueno, entonces quiere decir con esto que ha sido difundida y ha sido ya desarrollado lo que no era así en la época.
Generalmente es una condición que aparece en la niñez, que se creía en su momento que era solamente de la niñez, que eran las personas desatentas, que no prestaban atención, que cometían errores, que no tenían concentración, que no escuchaban, que, en fin, que distraídos, ¿no? Flojos. Básicamente el flojo, y con eso iba aparejado una cantidad de definiciones, y por la falta de conocimiento, de carteles que te echaban encima, tonto, vago, ¿no? Bueno, toda una cantidad de cosas, de torpe, yo recuerdo esas, que a mí me Sí. decían, y bueno, de alguna forma sobrevivimos a esa parte en cuanto a la educación, el sistema área secundaria, la universidad parcial y demás. Pero fue un desafío importante, sin saber en ese momento qué se refería. Cuando uno no sabe lo que tiene, se cuelga una cantidad de carteles. Yo creo que me había dicho tarado 150.000 veces por todos los pequeños errores que cometía sin saber por qué los cometía. Invito a la gente que averigüe y que lea un poquito más, si quieren, en mi página donde sea información sobre lo que es el éxito de Chota, ¿no? Para no entrar mucho en detalle, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo al desatento, no al impulsivo, ni al hiperactivo, me estoy refiriendo al desatento, que es donde yo creo que más desafíos tenía. Y eso me llevó a recorrer caminos bastante, digamos, de esfuerzo en cuanto a las relaciones, de esfuerzo en cuanto a los estudios, de esfuerzo en cuanto a todo lo que hubiera que hacer. Era un esfuerzo que exigía un Sí. poco y una cuestión, y yo creo que era fuera de lo normal, y en las relaciones, y lo decimos realmente. ¿Y Gerardo, cuál fue el desafío? Una búsqueda de dónde, ¿no fue? No, lo que pasa es que te quedas como, Me quedo como sin voz, ¿no? A ver si voy a cuando probar esto llegas, sí, de sacar esto porque se quedas como sin este, voz. Fíjate, ahora te oyes eh, mejor. Ahora te oyes mejor. A ver si ahora me puedes escuchar mejor. Uy, muchísimo mejor. Ah, bueno, ok, está. Entonces viene por ahí. Entonces, ¿cuál fue la pregunta que me hacías? Que yo te decía, desde tu déficit de atención, que es el reto más grande, y yo comparto muchas cosas contigo desde ese enfoque, ¿cuál ha sido el desafío más fuerte con tu condición de tener déficit de atención que has tenido que superar y cómo lo lograste? Bueno, el desafío más grande es todo, trabajar, competir, destacarse, es como que las cosas te cuestan más, es como que todo es un esfuerzo más grande, es como que era un trabajólico, porque era el primero en llegar y el último en irme, era el que siempre tenía algo pendiente, pero aún así recorrí un camino que empezó con, bueno, una facultad de arquitectura parcial, pero me entré en publicidad muy joven y desarrollé mi carrera en publicidad, en agencias, y más ni menos que un entorno altamente exigente, competitivo, loco y demás. Y yo entré ahí medio, y fue una experiencia importante, un aprendizaje importante que me gustó y me quedé ahí 30 y pico de años. Entonces eso implicaba, viste, trabajar y estar ahí atento a las cosas cuando esto costaba. Entonces la búsqueda empezó siempre fue la búsqueda de respuestas. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Entonces primero vas al psicólogo y en ese momento el psicólogo a mí no me servía, te cuento. Porque no voy a, sí, Puedo decirte algo, sin ofender a los sí, psicólogos, 25 años trabajando en la Facultad de Educación, formando en educación especial, específicamente en dificultades de aprendizaje, descubrimos que no es muy pequeño el porcentaje de psicólogos que manejan discapacidades y lo que es la educación especial en realidad. está bueno que lo ratifiques porque yo estoy convencido que eso es así. Entonces yo iba a un psicólogo, buena gente, pero decía, pero no me está sirviendo esto, no estoy pudiendo resolver lo que estoy buscando, y ni yo ni él sabíamos qué pasaba, ¿no? Obviamente quería resultados de los cuales no había respuesta. Pasaron muchísimos años y muchos procesos que por suerte lo bueno de eso fue que me llevaron a la búsqueda de cosas y aprendizajes que me sirvieron mucho
y que tiene que ver con el coaching. Porque en esa época empecé a ir a grupos de Gestalt, a grupos de transaccional, a grupos bueno, a escuela de vida, entre otras cosas, hace muchos años, que era un poco el principio del coaching, de la mano de Elena Espinal hace más de 30 y pico de años. A muchas búsquedas en ese sentido, y después de, bueno, un divorcio y otro segundo pareja en conflicto terminado y qué sé yo, fui a consultar por el tema este de pareja y lo que me pasaba, y vi con una experta argentina, amiga de la familia, pero experta argentina, que se llama Estrella José Levich, que la consulté por una cosa y me dijo, ¿no te gustaría vos hacer, quizá, investigar un poco más lo que te pasa, algunos test? Y yo me entregué, por supuesto, iba por una consulta de pareja y obviamente que no se llegó a hacer. Y hicimos todo eso y ella me dio, es la experta, escribió libros, es la experta más reconocida en Argentina de eso, que ni casualidad. Me puso luz en eso. Cuando me puso luz en eso, mira, acá lo que podría pasar es esto, esto y esto, la vida cambió. Y ahí, si bien hay como una especie de, no sé si aplica lo de la resiliencia, pero sí hay un darse Sí cuenta aplica. importantísimo Sí. para entender, para perdonarte, para aceptarte, para entender que no sos un bobo, por decirlo simple, sino que hay una razón de que sos diferente. Y en esa diferencia, agarrar fuertemente las fortalezas. Y las fortalezas, obviamente, tenían que ver con la creatividad, que no era casual, que yo había desarrollado, con el ver lo que los demás no ven, que no era casual, y con cierto grado de inteligencia que yo no podía reconocer, pero que estaba ahí subyacente. Son las tres cosas que yo tomé, digamos, y que entendí. Y ahí cambió mucho el tema, ¿no? Porque ya no era cuestión de ponerse ni en víctima, ni en esto, ni en lo otro, sino simplemente entender el proceso de lo que significa y empezar a estudiar y aprender y entender y aprender. Qué sé yo, no la quiero hacer larga, pero es una anécdota y ahora no la tengo a mano, pero solía, no sé por qué viajé ese año a Estados Unidos y yo cada vez que viajaba me traía un ejemplar del New York Times del domingo y me encontré que un ejemplar que había traído del viaje anterior tenía que ver con una declaración de una persona que hoy es bastante reconocida, que declaraba el tema del déficit de atención en primera plana del New York Times de la revista, hablaba del tema, yo la quise contactar, bueno, fue todo un descubrimiento, estamos hablando de 20 y pico de años atrás. Entonces, ahí empecé bueno, a la búsqueda, digamos, no solamente de estar en publicidad, sino empecé con el tema del desarrollo personal, empecé a meterme en toda esa mano y eventualmente, por supuesto, en el coaching y a formarme como coaching y hacer todos esos laboratorios que había en esa época. Bueno, ahí fue cuando terminaba mi segundo matrimonio, llamémosle así. Hubo que recuperarse y pensar, ahí empecé a pensar en una pregunta clave, que es el por qué no. Y el por qué no tuvo que ver con el tema de por qué no irme a otro país, por qué no mudarme. Yo soy argentino, vivía en Argentina, estaba un poco cansado. Y bueno, mucha cosa había ahí. ¿Y por qué no? Entonces ahí fue cuando me fui de Argentina a Uruguay. También con un proyecto de pareja, obviamente. Pero de alguna forma el animarse a salir, que es en esta condición nos cuesta movernos, ¿no? Nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta decidir, nos cuesta, bueno, en fin, un poco todas esas cosas que implican la constancia, etcétera, una cantidad de cosas, la organización, el orden. Y entonces, pues, ¿dónde quedamos? ¿En qué parte de la historia? Bueno, lo que quedamos en la historia es que tú te diste cuenta, o sea, que cuesta mucho tomar decisiones. Yo comparto mucho eso contigo, Gerardo, cuando dices esto de tomar decisiones, de tantas cosas que le suceden a las personas con déficit de atención. Te voy a contar, yo he tenido mi teléfono en la mano así, una vez en la sala de profesores y alguien me pidió un número. Y yo, déjame buscarlo en mi número, en mi teléfono, y estaban todos en la universidad. Y yo, miren, ¿dónde está mi teléfono que no lo encuentro? Entonces sale la secretaria, ¿tienes otro, Ana? Yo le digo, ¿qué otro? Mi teléfono. Todos y que, lo tienes en la mano. Y lidiar con las parejas, me imagino, porque una persona con déficit de atención, de repente tú estás hablando y te vas para otro lado. Y yo tengo una amiga, Ana, que la amo muchísimo, y me dice, ya me vienes con tu déficit de atención, ¿no?
y te pega porque no lo haces intencionalmente, sino que tu mente muchas veces divaga. He entrenado mi mente y ¿sabes algo importante que hice en mi vida? Cuando estaba en la universidad, en las tardes atendía a niños con déficit de atención. Hacía Vos sabés que eso que decís es fundamental. Me alegro que me contás, porque de esas cosas, desde dónde están las llaves que tengo en la mano, desde dónde está la billetera que tengo en el saco y todas esas cosas, es de lo más normal. Claro, que uno lo cuenta y dice, bueno, pero esto le pasa a cualquiera. No, no le pasa a cualquiera. Le pasa a cualquiera alguna vez, pero a nosotros nos pasa seguido. todos los Y días. la otra es que la gente no lo puede entender. Sos tarado vos, ¿eh? ¿Cómo no ves Sí. que tenés el teléfono en la mano? La gente no lo puede entender. Entonces, Ujú, cuando vos me hablabas de los alumnos, de los niños con déficit de atención, a mí lo que me pasó fue que cuando yo me formé como coach y empecé a trabajar como coach y lo empecé a desarrollar acá en Uruguay, y por supuesto a profundizar en lo que era déficit de atención por lo que me pasaba a mí, me, me, me involucraba y escuchaba desde otro lugar. Entonces, cuando vos ujú. escuchás a un cliente que trae su objetivo, su meta, sus cosas, pero no tiene claro y le da vueltas, viste, en la conversación y quiere saber por qué y para qué y qué sé yo, empezás a sospechar porque empezás a identificar cosas que otro no identificaría. Y esto tiene que ver con lo que decías antes de la preparación de los psicólogos. O sea, Sí, una cosa es leerle el libro y otra cosa es entender lo que realmente pasa, ¿no? sí, señor. Entonces, y me ha pasado, yo creo que ha sido el destino, pero me ha pasado de varios clientes que han llegado y que de alguna forma estaban con un comportamiento similar y como nosotros profesionalmente no podemos diagnosticar, no podemos adjudicar ningún tipo de cosa, sí podemos hacer algún tipo de preguntas o testeo básico, que es lo que yo hacía, y preguntaba, ¿qué pasaría si por ahí fuera? Entonces, confirmabas un poco los comportamientos, hasta ese momento la forma de hacerlo, y decía, ¿qué pasa si consultarías con un psiquiatra para ver si Un puede haber algún psiquiatra, tema en sí. el tema? Un Bueno, neurólogo te sobre todo, juro que ¿sabes? pasó más de una vez, y es que esta capacidad de entender lo que a una persona le pasa, lo que sufre, lo que se queja, es lo que te daba la posibilidad de ayudar de otra forma. Entonces, Sí. bueno, ahí profundicé y me metí en los cursos de formación de coach de déficit de atención. Y bueno, y mi observación y mi alcance o mi abordaje tiene que ver desde ese lugar, ¿no? Tiene que ver desde que el coaching para mí es un acompañamiento eh, Sí. permanente, no solamente así periódico, para acompañar a las personas a abrir posibilidades y lograr resultados, tengan o no tengan lo que tengan. O sea, Claro. para mí un coach es eso, digamos, ¿no? Y lo pongo en mi definición de forma simple. Entonces, con esto quiero decir que si vos me preguntás cuál fue el desafío, ese fue uno de los más grandes desafíos que obviamente persistió, porque esto pasó hace 25 años, no sé cuándo, y aún así, creo que fue después que descubrí eso, tomé decisiones que no me demoraba en tomar, que fue cambiar de país. Y el por qué no tuvo que ver de animarse. Entonces, un poco para repetir, porque yo he escuchado muchas de tus conversaciones y han habido muchas cosas que tienen que ver con la resiliencia, pero desde esta experiencia, una de las cosas que ya te digo, me han ayudado fue apoyarme en mis fortalezas, delegar lo que no me gusta y lo que no entiendo en mi trabajo a personas que sí lo entiendan y que manejen el tema, que lo sepan más que yo, porque no me molesta, porque yo sé lo que manejo, lo que lidero, lo que fuera, en mi época que era empleado. Manejarme desde el punto de vista fundamentalmente del humor y la sonrisa. Y en ese sentido a mí a veces me achacan que tengo un humor bastante especial, pero el humor es lo que me ha permitido eh, y observar, ¿no? Porque observar con otro ojo, avanzar y bueno, y encontrarle el lado creativo, el lado de posibilidad, el lado de humor a las cosas, que es una fórmula que sirve para cualquier tipo de situación. Por supuesto que hay que cambiar hábitos y creencias, es muy difícil, hay Sí. 20.000 manuales de lo que hay que hacer y creo que hemos probado muchos y no sé si sirven. Fíjate que yo creo, tú hablaste al inicio que había mucha teoría, ¿no? Y que la teoría está allí, que lo mejor era la acción. Entonces no es que centrarse en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo. Entonces, tú acabas de decir algo bien interesante. Primero tenemos que aceptar que tenemos un déficit de atención. Y eso yo lo hacía con los niños. Yo tengo un ejemplo, a un niño que lo adoro,
fue como es mi gran reto, porque yo también lo descubrí estudiando dificultades de aprendizaje en mi primera carrera de pregrado, licenciada en educación especial, y cuando leo El niño hiperactivo, yo decía, ay, se parece a mí. Con la diferencia que yo tengo buena memorización, y una de las maneras de disfrazar a lo mejor mi déficit de atención fue estudiar mucho para destacarme, y fui una destacada en toda la vida. Sí, y me di cuenta de eso. Entonces, es cómo hacer, es lo más importante, cómo hacer, o estrategias básicamente que puedan servirle a todas esas personas para salir de la resiliencia, y sobre todo si tienen un déficit de atención o tienen un hijo con déficit de atención, que es lo que más fuerte es para un padre. Mira, yo creo que lo primero es aceptarlo. Lo segundo es, al aceptarlo, ser uno mismo y no querer ser otra cosa. Lo tercero es alertar, sobre todo a quienes te van a acompañar, de que eso está pasando, porque vos lo dijiste en un determinado momento, a veces eso te cuesta una pareja o te cuesta un matrimonio, o lo que fuera, cuando no hay conocimiento de que en la realidad no haces las cosas de mala intención, sí. sino que las cosas ocurren, ¿viste? No, sí. porque no escuchaste, no me atendiste, no esto, no lo otro. Sí, pasa mucho, pero cuando hablamos claramente, como tú dices, decirle al otro, mira, este soy yo, con mis fortalezas y mis debilidades. Exactamente. Y bueno, la cuestión, digamos, de aceptarse con flexibilidad, de ser abierto a las situaciones, de crear tus propios rituales o cuestiones. Si necesitas las cosas de una forma, hacerlas de esa forma, organizarlas de esa forma. Cada uno necesita sus sistemas, ¿no? En este caso, que también lo aprendemos, parece de libro, pero es así, ¿viste? Es decir, no hacer mucha cosa, hacer tu propia organización, llamémosle así, ¿no? Basarte en buscar tus fortalezas, descubrir tus fortalezas y ver desde qué punto de vista funcionan, buscar ayuda, entender, por supuesto que cuando vos estás hablando me hablas de la persona o me hablas de los hijos, bueno, ahí sí hay que tener un ojo diferente, una paciencia diferente y buscar ayuda. Me parece que eso es importante. Y bueno, como lo dije antes, ¿no? Ser uno mismo, ¿no? Yo creo que ser uno mismo tiene que ver con esto de, de no querer ser otro, mostrarte como otro, sino y saber que tenemos fortalezas valiosísimas. Sí. O sea, vos te declarás, me estás declarando bueno, que lo tuyo es hiperactividad. Déficit de atención con hiperactividad. De hecho, sabes que yo me gradué de doctora cuando tenía de doctora en ciencias de la educación, cuando tenía como 34 años, 35, no sé, más o menos. ¿Y cómo lo hiciste? Porque voy a comentar esto. Ahorita hice un test en algo que me invitó una amiga, Gabriela Vizcardi, tú la conoces, a un entrenamiento, estuve con ella. Hice ayer un test de saboteadores, y lo que ahí me salió como un saboteador, mi intelecto, es lo que yo hice, tal vez para disfrazar mi déficit de atención, porque a mi mamá le decían, es intranquila, friega, pero qué inteligente es, se aprende todo muy rápido. Y el médico, a mí se me inflamó el ojo después que defendí la tesis, porque ya tú sabes, tienes que tener un mayor esfuerzo que los demás. Y salí bien. Al día siguiente un dolor de cabeza y el ojo inflamado, y el neurólogo le dice a mi mamá, oye, su hija tiene déficit de atención, y mi mamá le dijo, bueno, pero ella es doctora, ayer salió de doctora, y él le dijo, sí, eso está muy bien, simplemente que el déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia. Muchas veces, para mí, todas las personas que tienen déficit de atención tienen un alto nivel intelectual, le dijo el médico a mi mamá. Y yo me reí mucho porque yo descubrí que tenía déficit de atención desde que tenía 19 años, cuando estudiaba educación especial. Entonces, es mirar que tú acabas de decir algo importante, cuando aceptamos
con flexibilidad nuestra situación, podemos aprender a mejorar. Generamos estrategias que nos funcionen a nosotros, porque somos nosotros quienes identificamos esas estrategias para hacer las cosas mejor. Y alertar a todas las personas que amamos, porque a veces no es que no queremos escuchar. Hoy al inicio le conté a Gerardo, hoy amanecí con el déficit de atención a mil no a 100%, a 1000%, y me pasó algo al inicio y sucede. Y entonces yo uso la respiración, calmarme, y también llevo siempre una agenda, aunque por lo general entreno mi mente y no busco la agenda, entreno la mente. Te toca a tal hora para manejarlo. Pero es eso, buscar estrategias que te funcionen. Y me encanta compartir contigo esta historia de resiliencia. ¿Te gustaría compartir una historia así que podamos decir, wow, mira cómo salió adelante a pesar de, o como tú dijiste, aceptando lo que fue? ¿Cómo es? Lo que fue, fue. Yo creo que, bueno, habría un montón de historias y recién me acordaba o La recuerdo, más cercana, chico, la más cercana que nos puedas contar. en la que a pesar de, Ajá. yo creo que, no sé si hay una historia, pero sí hay un efecto que tiene que ver con lo que fue la pandemia. Esa es la más cercana. La pandemia partió, bueno, ya lo hablamos al principio, partió por el eje, ¿no? Esta situación en la que estábamos. Imagínate que más complicado se hacía cuando estabas manejando los recursos y las situaciones de lo Sí. mejor que podías. Aún así, en la pandemia salió un poco el refuerzo de lo que fue Juntos Somos Más, porque lo utilicé. Yo creo que eso fue usar ¿cómo se llama? Un problema y convertirlo en oportunidad, que fue invitar a la gente a, bueno, frente a esta situación, hablemos, conversemos, creemos algo que podemos hacer por la profesión, etcétera. Entonces ahí hubo un desafío para superar lo que implicaba aceptar la realidad que nos rodeaba, ¿no? Esa sería una cuestión. Hay distintas situaciones que ocurren, y yo me quedo con lo que hablabas del teléfono, con esas pequeñas distracciones que te pueden costar la vida, ¿no? Y acá, no sé, esto nunca lo conté, pero una vez yo voy al colegio inglés desde chico, o sea, y viajé a Estados Unidos y manejo el inglés y todo lo que vos quieras. Pero allá por el año 2013, entendí, y siendo coordinador regional, etcétera, de lo que fuera de ICF, entendí mal una instrucción. Y fue, me había sacado el ACC y tenía que sacar el PCC, y había un límite, y que decía, bueno, 60 días para volver a presentar. No, 60, 30, no sé. Y yo interpreté mal una palabra. Y entonces, en lugar de entender up to, entendí until. O sea, era después. Fíjate vos, te estoy contando algo que realmente me enojó bastante, ¿no? Y cuando aparecí dije, bueno, ya está, tengo las citas, se las mando. No, no, ya venció. ¿Cómo ya venció si era dentro del periodo? No, no era dentro, era after, era antes. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es una palabra solamente que en ese momento mi cabeza estaba metido en tantas cosas que fue un detalle. Pero esas pequeñas cosas de interpretación que nos pasan a veces nos pueden costar mucho. Y eso lo tengo repetido muchas veces en mi historia, ¿no? En distintas épocas de mi historia, esos errores, esas percepciones. Bueno, simplemente lo resolví avanzando con mi profesión, confiando en mi aprendizaje, con el apoyo de gente como Damián y demás. Dimos formación de coaching, formación de mentoría, certificación de supervisión. Para mí la supervisión fue un paso superior, que acomodó un poco mi percepción del coaching a lo que yo creo que es y a lo que se viene, y tiene que ver con esto de los coaches que se bajen del caballo, que se bajen del lugar de superpoderosos, que se bajen de la idea de que son, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Eh, el, el, la gran no sé qué con respecto al cliente. Entonces, esa vulnerabilidad, que creo que acá se habló mucho, que nosotros tenemos que exponer y que no lo hacíamos así antes, me parece que ese uno de los principales aprendizajes, que lo utilizamos para supervisar, es una mirada
no de superior, sino de una visión general de lo que un coach le está pasando con su cliente, pero también sirve cuando estás trabajando con un cliente. Ya me cambió la percepción del coaching y demás, y bueno, todo eso sigue evolucionando. Entonces, lo que quiero terminar de decir acá es un poco lo que vos decís, que sigo admirando tu historia sobre cómo capeaste el tema que fue con el estudio y el conocimiento. A mí no me resultó así. Sí. Este, entonces, soy más una persona que percibe, que aprende, que piensa diferente, que observa y que habla desde la sabiduría, el sentido común y la simplicidad, que desde la teoría compleja y el hablar difícil que tienen muchos profesionales, colegas, que suena bien, ¿viste? La Suena intelectualización de la vida. bonito, pero no llegas. Y cuando, fíjate que suena bonito, pero no llegas, porque al final lo cotidiano es lo que va a llegar al corazón de tu cliente. Y sabes que es difícil. Yo vengo de la universidad, o sea, yo me gradué y aquí está, quédate aquí en la universidad y tuve 25 años de mi vida formando en la universidad y tú tienes que hablar a través de otro, a través de la teoría. Y hoy me doy cuenta que sí, está bien, allá, pero aquí afuera hay que hablar desde lo que somos. Y voy a nombrar aquí, por ejemplo, a Fernando, Fernando Girasol. Yo hice un escrito con él y pude hablar desde mí, cosa que me costaba muchísimo, ahorita lo digo, porque siempre venía con el claustro, porque la universidad es un claustro ahí metida en las investigaciones, en todo lo que llegué a hacer allá, que sí era importante, pero era importante en ese contexto, en el contexto del coaching es lo que tú dices, hay que hablar desde la simplicidad, desde el corazón. Y acabas de decir algo interesante, cuando las personas comienzan a aceptar, comienzan a mirar diferente la vida. Y lo que Te fue, cuento me que encantó. esto que decís es importante desde este punto de vista, como desafíos. Si yo pensé o no pensé en que alguna vez podría enseñar algo, ¿no? Porque, viste, esa limitación que no tenía desde siempre. Cuando empecé a ser entrenador internacional en desarrollo personal y en habilidades personales, dije, wow, encontré un camino que no pensé. Y era porque lo hacía desde el sentido común, saliendo del manual y me retaban porque salía del manual y hacía cosas que no, digamos, diferentes. De ahí entendí el coaching desde la práctica y me especialicé en coaching porque entendí que esa parte de los entrenamientos era efectiva y, y aún así, bueno, y ahí empecé, digamos, por supuesto, a trabajar el coaching desde lo que empecé a trabajar, pero lo que tampoco nunca pensé, y fueron 8 años, fue ser docente universitario de coaching. Entonces, ese también fue un desafío, organizar y trabajar, pero claro, desde el coaching, siendo diferente, como decís vos, simple, concreto, y sirviéndole a los alumnos, dándoles una visión, no que no sea que no académica, sino que sea una visión más vivencial de lo que un líder de recursos humanos va a tener que enfrentar más allá de lo que el libro y de la teoría. Y me encantó, fue una Así. experiencia donde yo aprendí más que ellos. Pero quiero decir, eso también fue un desafío, por decirte alguno de tantos. Bueno, ahora estamos frente a otro desafío que es cómo va a seguir la historia. Que eso te la Bueno, contaré en la próxima charla porque estoy rediseñándome sí, para seguir esa historia. me encanta, porque dijiste algo, mira, a mis estudiantes cuando les enseñaba la teoría les decía, observen, observen a los niños, observen las clases, observen esto, porque la teoría viene de lo cotidiano. El nombre se lo pusimos nosotros. Y aquí, de verdad que súper agradecida por haberme dado la oportunidad de hacerte esta entrevista de cierre. Aquí te voy a decir, bendito seas entre todas las mujeres. Sí, porque entrevisté solo mujeres en hacer visible lo invisible. Ahorita la temporada de historias de resiliencia vendrá otra temporada. Y quisiera que le dieras unas palabras a esas personas que te van a escuchar hoy, mañana, en cualquier momento. Nunca es tarde para empezar. Hay una frase que también me caracteriza, es nada tarda tanto como aquello que no se empieza, que está en mis páginas y demás, y que tiene que ver con esto de déficit de atención y de arrancar y de ponerse en acción. Mis palabras finales es confiar en cada uno, como decís vos, hombres y mujeres, en que tienen la capacidad de, siendo uno mismo, ser la mejor expresión de lo que hay. Gracias a Dios somos diferentes. Entonces, mirarnos a nosotros mismos más que mirar
al otro o envidiar al otro, y bueno, valorarse un poco más, como decís vos, y sonreírle a la vida, ¿no? Sonreírle y ponerla un poco de humor. Así es. El, Bueno, sí, ya termino, no. hay que terminar. Me cuesta terminar, pero bueno, te agradezco Ah, mucho la posibilidad, como te dije al principio, podés hacerme decir cosas que quizá no digo, pero que solamente salen cuando empezamos a hablar. Y hace rato que no tenía estas entrevistas, así que un gusto haber colaborado, un saludo a los que nos escuchen, a toda esa gente que uno fue contactando a lo largo de los años, que después no las ves, porque todos son redes sociales que nos han separado, más todas las cosas que han pasado. Pero bueno, mi abrazo, mi cariño y mi saludo. bueno, aquí cerramos hoy nuestro último capítulo de Hacer Visible lo Invisible, historias de resiliencia. Y bueno, gracias a ti, Gerardo, y nos vemos en nuestra próxima temporada que viene pronto. Éxitos. Un beso. Ojalá.